Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva capacitación que CIDER Perú ha preparado para ustedes. Vemos que nos están enviando saludos desde diferentes ciudades. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos cada viernes y de esta manera continuar reforzando sus conocimientos. Antes de iniciar con la capacitación, recordarles que para obtener el certificado de participación, tienen que completar el formulario y la evaluación que se dejará en los comentarios al finalizar la capacitación. Pedimos también, por favor, que se aseguren de colocar siempre sus datos correctos, porque esta es la información que nosotros utilizamos para poder realizar los certificados. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la capacitación. Doy pase al ingeniero Roland Rodríguez, quien es parte del equipo de asistencia técnica de CIDER Perú. Buenas noches, Roland. Hola Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, gracias por el pase y saludarlos a todos que nos están acompañando hoy día. Hoy, bueno, como ustedes ven, vamos a tratar un tema que es nuevo, es diferente. Son barras y bolas de acero de alto carbono utilizados en minería, ¿no? Y principalmente, donde los utilizamos en la minería es en la molienda, ¿no? Bueno, el desarrollo de este tema consta de dos partes. En este caso vamos a ir mirando la eficiencia que podría tener los elementos moledores, la barra, la bola de alto carbono, en la molienda misma, el uso correcto del medio de molienda, el movimiento de carga molturante. En este caso estamos hablando ya de la geometría de los forros, la velocidad de giro, ¿no? El efecto que tiene estos temas, ¿no? El proceso de fabricación de la bola, que también es de la bola y la barra, que es un tema importante tocarlo ahora porque tiene ciertos controles, tiene una particularidad, son aceros especiales, en la cual llega a un control que es óptimo para este tema y no falle dentro del proceso de molienda, ¿no? Bueno, como saben ustedes, estos productos se usan en la minería y generalmente se desgastan, ¿no? Durante la etapa de molienda una cierta, por decir, cantidad de tiempo, cantidad de horas o toneladas procesadas. Y estos elementos requieren de una buena calidad, en este caso un buen desempeño en lo que va a ocurrir dentro del molino, ¿no? Que en este caso, si hablamos de los mecanismos de fractura de las partículas, estaríamos hablando de lo que es la abrasión, el impacto, ¿no? El desgaste que va teniendo estos elementos moledores. Para ir centrándonos un poco, tenemos acá un procesamiento de minerales. En este caso es un diagrama donde el procesamiento de minerales consta de tres procesos, ¿no? Como ven ahí, el proceso de chancado, el proceso de molienda y flotación. Entonces, la molienda está ubicada dentro de la etapa de comminución, ¿no? En este caso, estaríamos diciendo que es comminución. La comminución es un término genérico que se utiliza para designar el proceso de reducción de tamaño, ¿no? Que en este caso el chancado también hay una generación en este caso, reducción de tamaño por compresión o presión de las chancadoras, y va a generar una granulometría ya definida que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En esta etapa de comminución se dice que la energía consumida durante este proceso es alrededor de 70-80%, ¿no? De todo de todo el procesamiento de minerales. En este caso, estamos hablando de proceso de comminución y concentración de minerales, que en este caso es la flotación, ¿no? Para eso quería dejarles una pregunta, no sé si pueden dejar en los comentarios. ¿Para qué se realiza el proceso de comminución? ¿Es para liberar el mineral de interés?
para acelerar la velocidad de reacción en el proceso o en la siguiente etapa, que en este caso es la flotación, o simplemente es para producir partículas de mineral de tamaños definidos o de formas definidas, ¿no? No sé, dejen los comentarios. Ahora, con respecto a la molienda, el objetivo principal de la molienda es reducir el mineral a un tamaño óptimo, que este tamaño que yo genere en la etapa de molienda, que puede ser por una molienda primaria o secundaria, esta granulometría me permita liberar el material, o en este caso en la siguiente etapa de flotación, ¿no? Vamos a ver un diagrama también como para poder entender cómo funciona el procesamiento de mineral. En este caso es un concentrado de cobre. Tenemos el mineral de las canteras, donde se saca el mineral, pasa por una chancadora, que en este caso es una chancadora primaria. Esta chancadora primaria, por intermedio de fajas, transporta a otra chancadora, que en este caso tenemos una chancadora secundaria y terciaria. El mineral pasa por arneros, en la cual llega a los molinos. Y es aquí donde se genera la molienda ya de forma húmeda o en pulpa, como se le llama. Y aquí también hay un circuito que se genera a través de los hidrociclones. De repente es un circuito cerrado o abierto, pasa la flotación, hay un filtrado, un secado, y obtenemos el concentrado de cobre, ¿no? Entonces, acá estamos viendo ya un circuito como para ir teniendo la idea de lo que vamos a hablar hoy día. En las etapas de conminución, como podemos ver, está el chancado y la molienda, como estábamos mencionando, con diferentes tipos de granulometría. Por ejemplo, si hablamos del chancado 1 o chancado primario, estamos hablando de un tamaño de mineral de 6 pulgadas y 8 pulgadas. Igual que el chancado terciario, ¿no? Que en este caso ya tenemos el mineral apto con una granulometría definida, la cual va a ir a la molienda, ¿no? En este caso, que se va a generar unas partículas mucho más finas, que estamos hablando de 150 y 300 micras, ¿no? Pero aquí hay algo en particular, ¿no? Que existe un límite para la cual las chancadoras ya es eficiente, ¿no? Que en este caso la eficiencia llega a la chancadora terciaria con una granulometría de 3/4 o medio pulgada, ¿no? Pasado esta etapa, ya utilizamos los molinos, en este caso, que realizan la reducción de materiales para tamaños más finos, como lo estaba mencionando. Y esto va a depender, esta granulometría más fina va a depender del proceso o el mineral que quiero flotar, en la celda de flotación. Entonces, hay dos formas, por decir así, de molienda, ¿no? En este caso tenemos una molienda convencional, que la cual todos conocemos, está generada en este caso, por molino de barras, que te bota una granulometría mucho más gruesa. Tenemos una molienda fina, que lo está generando los molinos de bolas. Como ustedes pueden ver a la derecha, tenemos los molinos de barras y los molinos de bolas. Y también tenemos la no convencional. En este caso, estamos hablando de la molienda SAG, que en este caso utiliza molinos SAG, que son muy, muy conocidos, que últimamente se están adecuando a todas las mineras. Pues esto genera menor consumo de energía, de repente puedes generar, si tienes en una etapa tres chancadoras o pasas por 3 etapas, de repente podrías eliminar 2, ¿no? Entonces, en cuanto a la molienda autógena, en este caso ya no se está utilizando, pero este término de autógena es un significado de que todas las acciones de molienda se realizan por un tema de flotación, ¿no? De mineral en sí. O sea, no tiene olas de acero en este proceso. Y se habla como semiautógena en la molienda SAG,
es cuando ya tienen un porcentaje, en este caso de bolas de molienda, ¿no? En los molinos SAG siempre se utiliza bolas de 5 pulgadas, son bolas mucho más grandes, 5 pulgadas, 4 pulgadas. Eso ya depende de los cálculos que se puede hacer, ¿no? Pero más o menos es esto lo que les quería compartir con ustedes de los tipos de molienda que estamos viendo acá, ¿no? En este caso vamos a ver los dos tipos, o sea, el circuito que está generado el chancado de la molienda convencional y las etapas de chancado de molienda SAG, ¿no? Como podemos ver, en este caso, en la molienda primaria, voy a poner el puntero. En la molienda primaria utilizamos molinos de barras, en la cual la descarga va directamente a un tanque donde es bombeado a la siguiente etapa, que en este caso estamos utilizando un clasificador, un hidrociclón, en donde el hidrociclón va a separar los finos y los gruesos, ¿no? Los gruesos pasan por la descarga, que en este caso regresa nuevamente a los molinos de bolas, hace la remolienda y de nuevo es bombeado al hidrociclón y sigue el círculo, ¿no? Pero acá estamos viendo que estamos teniendo 3 chancadoras, ¿no? Y en la etapa de chancado de la molienda SAG vemos que utilizamos básicamente lo que es el molino SAG, que son molinos mucho más grandes, pero ya estamos retirando. Estamos también con un molino de bolas, que va a ser la etapa de la remolienda, pero vemos que ya estamos obviando 2 chancadoras. ¿Por qué? Porque en este molino SAG, por la misma capacidad y el impacto a la caída libre que tiene las bolas, ya me está ejerciendo la fractura, ¿no? En este caso, me está generando suplir una chancadora o 2 chancadoras, ¿no? También tenemos la descarga pasada por un chancado de pebbles en este proceso mismo, en la cual regresa al molino SAG. El pebbles, bueno, son trozos de mineral duros, en la cual en combinación con las bolas dentro del molino generan esa molienda, ¿no? Y bueno, el proceso es similar. Llega al tanque. El tanque en este caso es bombeado a los hidrociclones. El hidrociclón hace la separación de la pulpa en finos y gruesos, regresa los gruesos al molino de bolas y sigue el circuito, ¿no? Ahora vamos a ver un tema de las características de estos dos molinos. Acá hay algo bien importante en los parámetros o los ratios que tiene, por ejemplo, en este caso, los molinos de barras. Se dice que el molino de barras debe tener un ratio de la longitud de la barra y el diámetro del molino entre 1.4 y 1.8. En este caso, ¿por qué se genera supongamos que tengamos 1.2 de repente de ratio? ¿Qué nos generaría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué nos puede generar si el ratio es menor, ¿no? Entre lo que es la longitud de la barra y el diámetro del molino. Por lo general, si es menor, pongamos que sea 1.2, esta ratio, va a generar atascos dentro de la molienda. Por lo tanto, esos atascos va a generar una rotura de la barra por el mismo movimiento que tiene, y vamos a generar un problema, una pérdida de tiempo, horas perdidas dentro de ese proceso, ¿no? En los molinos, en este caso, el tamaño de alimentación para el molino de barras es de 2.5 centímetros como máximo. También tenemos los ratios de reducción, que van de 15 a 1 o de 20 a 1. Esos son los rangos. En cuanto al molino de bolas, igual también se maneja el ratio en cuanto a lo que es la longitud del molino y el diámetro del molino, ¿no? Que puede estar entre 0.5 y 3.5, ¿no? Muchas veces este ratio llega a 4.7 y se mueve por ahí, ¿no? El tamaño de alimentación, bueno, es menor, es 1.9 o 125
1.25 centímetros y 0.9 centímetros, ¿no? Y con respecto al ratio de reducción está de 20:1 y de 200:1, ¿no? Y en los molinos autógenos igual tenemos en este caso de 0.25 a 0.5 el ratio de la longitud sobre el diámetro del molino, ¿no? Estos son diámetros internos. Ahora vamos a ver un poco sobre los principales mecanismos de reducción del tamaño. Como ustedes pueden ver en estos esquemas, la letra A identifica a un molino de bolas y el esquema B está identificando a lo que es un molino de barras. Dentro del mecanismo que ejerce el molino de bolas es el impacto que se está generando, ¿no? Aquí, como podemos ver, hay un impacto, hay una caída en catarata, en este caso, en catarata al pie de la carga, y genera un impacto, genera la molienda, pero a la vez también hay una abrasión que se está generando por el efecto cascada que tenemos acá. Hay un rodamiento de los elementos moledores, ¿no? Entonces, y lo que es en el molino de barras simplemente es el mecanismo de impacto, ¿no? Ahora vamos a ver de alguna manera cómo aumenta la energía, en este caso, en el mecanismo de reducción de tamaño, ¿no? Si vemos en lo que corresponde al impacto, el impacto ocurre con una energía superior, una energía aplicada para la fractura de una partícula resulta de una manera particular, ¿no? Amplia, entonces en la cual necesita de mucha energía para generar este mecanismo. Y como resultado tenemos la fragmentación de todo este mineral en diferentes tamaños o diferentes tipos de tamaños, ¿no? Esto es lo que ocurre básicamente en este mecanismo de impacto. En cuanto al tema de la abrasión, que vemos acá, el tema de la abrasión ocurre cuando la fuerza es insuficiente para provocar la fractura, o la energía que estamos generando es insuficiente para provocar la fractura de la partícula. Y por lo tanto, lo que se está generando, en este caso, hay una concentración de esfuerzos que provoca el aparecimiento de pequeñas fracturas, pero ya no como se genera con el tema del impacto, sino dentro de la superficie se está generando pequeñas fracturas. Este tipo de fractura ocurre por fricción. Entonces ahí estamos ya diferenciando estos dos temas. Y el tema de la compresión es básicamente, imaginemos una chancadora, pues, ¿no? que aplica una fuerza aplicada, es muy lenta y de intensidad, ¿no? Y de poca intensidad, no tiene mucha intensidad. Entonces imaginemos que es como si fuera una chancadora, ¿no? que es por presión, por la fuerza que está ejerciendo en este caso. Luego, vamos a ver el tema de lo que son los molinos de barras, pero acá quería ahondar un poco por el tema de la molienda, ¿no? La molienda se realiza, en este caso, en molinos, como ven en la imagen, de forma cilíndrica, ¿no? Son molinos, son equipos grandes que giran alrededor de su eje horizontal, ¿no? Y que contienen a su vez cargas, en este caso cargas o elementos que van a moler el mineral, que puede ser barras o bolas. Este proceso, bueno, dependiendo si utilizamos un molino de barras o un molino de bolas, vamos a tener una determinada granulometría. Para el caso, lo que son molino de barras, podemos llegar a un P80, o sea, la descarga, básicamente de una granulometría de 500 a 2000 micras, ¿no? Pero esto ocurre con molinos cuya descarga es por rebalse.
Ahora también tenemos una molienda mucho más gruesa, en este caso de un P80 mayor a 200 micras. Y se emplean normalmente en molinos de barras que tienen un sistema de descarga diferente, ¿no? al primero, ¿no? Que en este caso es periférica central, ¿no? Como le estaba mencionando, como el objetivo de prevenir las barras se traben, esta relación que le estaba comentando de la relación de la longitud de la barra y el diámetro del molino tiene que ser de 1.4 a 1.6, ¿no? Que más o menos es el rango que se debería manejar para tener una buena, un buen proceso, en este caso, evitar se trabe, evitar que haya un problema. El nivel de llenado para estos molinos de barras está entre 30 y 40%. También tenemos un porcentaje de la velocidad crítica, que en este caso es la velocidad de trabajo en función a la velocidad crítica, debe estar en 60 y 70%, ¿no? Igual, para el tema de lo que es el tema de bolas, el molino de bolas, los molinos tienden a moler, o en este caso a generar partículas finas que están en un P80 entre 500 y 75 micras, ¿no? Es un producto, y también podemos hacer llegar también a un P80 de 75. Entonces eso depende mucho de este tema, ¿no? Los medios de molienda que ocupan es aproximadamente el 35% de la capacidad del molino. Para esto hay cálculos que se está dando. Están ya estipulados, hay mucha gente hay libros, hay mucha información sobre este tema. En cuanto yo voy a pasar, ya ustedes deben conocerlo, los temas de cómo manejar este tema para encontrar los cálculos, ¿no? Básicamente son datos, fórmulas, y se podría manejar fácilmente. El principal mecanismo, como vemos acá, como les estaba comentando, son el molino gira, son equipos grandes que giran en su eje horizontal y están generando esta catarata, ¿no? Están generando esta catarata, bueno, vamos a ver un gráfico más adelante, qué es lo que lo genera, ¿no? Cómo se da el movimiento de carga dentro de un molino. Acá estamos. Acá vamos a identificar un poco el movimiento de la carga, cómo se genera. Podemos identificar una zona muerta, tenemos una zona de abrasión, lo que les estaba comentando, tenemos una zona de cascada, que en este caso solamente es por el rodamiento de los elementos moledores, que puede ser la barra o la bola. Tenemos una zona de desprendimiento, en este caso es cuando los lifters llegan a un punto de equilibrio y se genera la catarata, en este caso, ¿no? que estamos viendo acá, la zona de catarata. Y ¿qué genera esta catarata? Es el impacto en el pie de la carga, ¿no? Como saben, estos molinos giran y los medios de molienda son elevados en el lado ascendente, como les estaba mencionando. Un lado tenemos acá ascendente del molino, cayendo en cascada o catarata sobre la superficie. Otra cosa importante que podemos sacar acá son los tres tipos de movimientos. Tenemos la rotación, que básicamente es en su propio eje. Tenemos también la caída de cascada, donde los medios bajan rodando por la superficie al otro y te generan este tema del mecanismo por abrasión, y el tema de catarata también que estábamos mencionando anteriormente. La magnitud de elevación de los medios de molienda depende mucho de la velocidad de rotación del molino. Si yo tengo una velocidad de rotación baja, pues simplemente voy a tener de repente lo que es cascada, ¿no? Rodamiento. Voy a tener mucha abrasión, en este caso del desgaste. Voy a tener también del acero, de material que es consumible en este caso. Y si generamos una velocidad mayor, podemos también afectar este caso,
por ejemplo, si generamos una velocidad superior al porcentaje que ya debemos calcular, porque son cálculos, podríamos fácilmente que la bola impacte con el lifter y eso generaría de repente una rotura, la molina no sería eficiente, por lo tanto lo que se genera con esta velocidad es generar la catarata, pero que impacte directamente a la carga, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con el tema de la densidad de pulpa, que si yo tengo una densidad que no es la mejor, bueno, voy a impactar bola con bola, se va a generar el tema de lo que estamos llevando, el desgaste por abrasión, ¿no? La velocidad crítica, la velocidad que ustedes, bueno, estos son cálculos ya que se ha dado, están generados. Acá, básicamente, la velocidad crítica se da en revoluciones por minuto. Ya después que los cálculos están acá. Después que hemos tenido generando esta fórmula, porque hay un sustento de esta fórmula, que es 42.3 sobre el diámetro de la bola, diámetros interior del molino y el diámetro de la bola, ¿no? La raíz cuadrada de estos dos valores, ¿no? Pero también, bueno, en este caso tenemos también una velocidad crítica que quería compartirlo con ustedes, asumiendo solamente el diámetro, ¿no? Teniendo en cuenta que si hablamos de una bola, por decir así, no sé, 3 pulgadas, 2 pulgadas, cuando restamos entre el diámetro del molino y sacamos la raíz cuadrada, es muy mínimo, ¿no? Entonces casi como que no afecta, pero la ecuación principal es esta, la que le estoy marcando, 42.3, ¿no? Pero también funciona y hay cálculos referenciales también de esto, ¿no? Esto se da en pies. Para dar el resultado en pies, acá estamos, perdón, en pies, me refiero a los diámetros, se tendría que manejar el diámetro interno del molino en pies, y acá estamos hablando de metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un molino de 5×6, simplemente colocamos los datos dentro de la fórmula y vamos a obtener 34.27 revoluciones por minuto, ¿no? Que es la velocidad crítica que tiene el molino. Ahora, esa no es la velocidad de trabajo del molino, por lo tanto, se dice que debemos manejar una velocidad crítica o, bueno, una velocidad de trabajo entre 60 y 80, ¿no? Eso depende mucho, ¿no? Si estoy trabajando con un molino de bolas, podría generar una velocidad de trabajo de 65 a 70% de la velocidad crítica, y lo que corresponde a molino de barras está entre un 50 y 70%, ¿no? De la velocidad crítica que yo puedo encontrar. Si vemos acá en este gráfico tenemos el porcentaje, en este caso, el porcentaje de la velocidad de trabajo en función al diámetro. Como vemos, los molinos de barras siempre son menores, su rango o su velocidad de trabajo es menor que los molinos de bolas. Siempre está planteado así, las mismas operaciones te lo determinan esto. Entonces, estos son datos que uno puede llevar directamente a la planta y tener otro panorama, por decir así, ¿no? O sea, tampoco voy a querer generar un molino de barras con una velocidad superior a los 70 o 65, la cual no me va a ser muy eficiente, ¿no? Entonces, también tenemos el nivel de llenado aparente. Este nivel de llenado aparente es normalmente expresado dentro de la literatura como una fracción J, ¿no? Del volumen interno efectivo del molino. Acá lo que se quiere también es igual reemplazar, una vez que uno ha cargado el molino con las bolas. Por ejemplo, acá quiero reemplazar el HC, que es la altura de la base de la carga del molino,
hacia la altura, hasta el punto máximo de la bóveda del molino, o sea, internamente, ¿no? Podemos generar 2 o 3 mediciones, sacar un promedio y eso va a ser el resultado, ¿no? que vamos a poner acá. Igualmente, lo que corresponde, colocamos el diámetro y encontramos el porcentaje de carga o llenado aparente en este caso. Esta fórmula también es muy conocida, es otro método en la cual es mucho más exacto y te ayuda a ver, a generar en este caso hasta los cálculos de los espacios intersticiales que podría tener. Por ejemplo, aquí está un llenado con mineral, o sea, son bolas y mineral, lo que estamos calculando el JB, ¿no? Entonces, son dos fórmulas que son muy manejadas dentro de la minería. También tenemos el Work Index, ¿no? Que en este caso es el consumo de energía que se mide en kilowatts por tonelada. También son fórmulas que son muy necesarias para hacer algunos cálculos. El P80 es el tamaño de 80% de pasante del producto, el F80 es la alimentación que se está dando, en este caso, a los molinos, con un tamaño de 80 pasantes en la alimentación. También tenemos el tamaño máximo de la bola para la carga inicial. Todo molino o toda molienda siempre se hace un cálculo, se genera el tamaño máximo de la bola que voy a iniciar, en la cual de esta bola, lo que me permite encontrar el diámetro, que puede ser de repente una bola de 3 pulgadas y media o de repente 4 pulgadas, a partir de ahí voy a generar un collar de bolas, que se va a ser mi carga inicial al momento de partir con un molino, ¿no? Luego ya viene la carga de reposición o el tamaño de bola de reposición, que normalmente se genera para la reposición dos diámetros, ¿no? Que debería ser lo óptimo todo el collar de bolas de reposición que vamos a ver más adelante, pero no, simplemente como práctica, como las mejores prácticas, por decir así, se generan con dos diámetros de bola. Esta es una fórmula. Tenemos el F80, que es la alimentación, tenemos el K, que en este caso es una constante. Es una constante que ya está determinada, es el tipo de molino, que en este caso es por diafragma. Estamos en un ambiente húmedo, en este caso una pulpa, y por un circuito cerrado o abierto estamos hablando de 330, en este caso es cerrado, ¿no? 330, y reemplazamos. Tenemos también lo que es la gravedad específica del material, tenemos el Work Index, y fácilmente la fracción de velocidad crítica también del molino, que en este caso es encontrado, la velocidad que es la división, ¿no? En este caso de la velocidad, de la velocidad del equipo entre la velocidad crítica, ¿no? Y nos da los resultados, bueno, porque podemos tener los resultados en pulgadas o en milímetros. También tenemos el tamaño máximo de bola para el reemplazo. Como les estaba mencionando, los datos los tenemos, el diámetro interior del molino, que siempre es un dato que debemos saberlo, el tamaño de alimentación, que todo proceso, todo circuito se tiene que controlar y medir para tener una buena efectividad, en este caso del proceso de molienda, ¿no? Porque de esto depende el proceso. Si nosotros hacemos una mala molienda, de hecho que vamos a tener pésimos resultados. Por eso que necesitamos tener la granulometría adecuada, la cual va a pasar al tema de la flotación, en este caso, ¿no? Al otro proceso, ¿no? Bueno, esta es la distribución de la carga. Como ven, este es un tamaño de bola que ha sido calculado. En este caso hemos tenido 114 milímetros, más o menos equivale a 4 pulgadas y media. Se genera el collar de bolas hasta la bola más mínima de 25.4 milímetros, que estamos hablando de 1 pulgada, ¿no? Y todo esto está en porcentajes. Viene el porcentaje de masa que vamos a cargar, ¿no? Pero conforme se va desgastando o va dentro de la operación, va generando un desgaste. Y por decir, tengo que reponer yo esa bola que se desgasta. Y es así que se va generando, como ven. Cuando voy a tender una bola en este caso de 4 pulgadas, que es 101 milímetros,
y ya no voy a tener bola de 4,5 pulgadas en un tiempo, pues, ¿no? Y ya va a ir bajando. Todo esto va a ir bajando a medida que pasa, ¿no? El tema. Es por eso que se tiene que reponer la bola. Se tiene que reponer la bola para seguir generando este collar de bola, ¿no? Los mecanismos de desgaste o medios de molienda, como lo estaba mencionando, es por abrasión. Es el mayor tema que se desgasta, es por un tema de predominante dentro de esta operación, ¿no? Tenemos de impacto también, hay un tema que se genera al momento del proceso mismo, ¿no? El mecanismo mismo te genera, y la corrosión. En este caso, la corrosión es porque, bueno, trabajamos en un ambiente húmedo, entonces va a haber un efecto ahí, pero va a ser, por decir así, mínimo, ¿no? Dentro de los desgastes, bueno, quería compartir con ustedes una tabla que de repente también los tienen, ¿no? Lo que es qué tan abrasivo es un material, ¿no? O el índice de abrasión. Esto está generado en una escala de 0,1 a 1, ¿no? 0,01 a 1. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el material, la dolomita, tiene una baja abrasividad. Está entre 0,30 y 0,01, ¿no? A comparación del cuarzo, que tenemos de 0,65 y 0,90. O sea, es alta como referencia, ¿no? Ahora, con respecto a cuando un elemento no es abrasivo, cuando es menor de 0,05, cuando dentro de los resultados este índice de abrasión normalmente se hace en un laboratorio, obtenemos, por ejemplo, si es ligeramente abrasivo, vamos a tener entre 0,05 y 0,15. Vamos a tener también una abrasividad media, en la cual todavía es trabajable, que está en 0,15 y 0,35, ¿no? Pero ya cuando tenemos es muy abrasivo, ya es superior a 0,55. Este tema de la molienda, por ejemplo, hay tablas donde te determina el índice de abrasividad, que podemos tomarlas y hacer nuestros cálculos, ¿no? Acá también quería reflejar un poco el índice de abrasividad ya con los mismos materiales, por ejemplo, plomo zinc, tenemos el cobre, tenemos el oro, y siempre el cuarzo siempre va a ser un material que va a consumir mucho acero. Y dentro de la operación del molino no solamente consume lo que son las bolas o las barras, también consume los forros. Hay un desgaste de este acero. Entonces, ahí también hay un tema que no se puede evitar si trabajamos con este material muy duro, ¿no? Pero para temas de cálculos y saber cuándo voy a cambiar los forros, cómo voy a reponer, cómo está el desgaste de las bolas, pues son datos muy importantes. El desgaste de medios de molienda, por ejemplo, acá tenemos una ecuación, la ecuación de Bohm. Es para una molienda, en este caso húmeda, un medio de pulpa, el mineral con agua, mide el desgaste de los medios de molienda en términos de pérdida de masa por una unidad en este caso que son los kilowatts hora. Entonces ahí vamos midiendo. Acá tenemos la ecuación también para este mismo tema del desgaste y también para forros, ¿no? Los levantadores que también son desgastados dentro de esto. O sea, podemos hacer los cálculos. Este índice de abrasión, el índice de abrasión lo tenemos por las tablas o lo tenemos por una prueba que se puede hacer, ¿no? Los posibles problemas en el circuito de molienda. Bueno, ustedes habrán visto que tenemos un desgaste irregular o simplemente atasco de estos bolas o de estas bolas, básicamente en la parrilla, comienzan en este caso, a trabarse, ¿no? en la parrilla, y la molienda también va a ser insuficiente. Esto es básicamente por un tema de dureza de la bola en sí. Si yo tengo una dureza baja, pues
De hecho, que voy a tener una deformación de la bola, va a ser uniforme, no va a ser uniforme, sino va a ser como estamos viendo en la imagen, o sea, plana, ¿no? Lo que le estaba mencionando, la rotura de barras también, este es un problema que acarrea. Hay veces cuando la barra de repente tiene problemas, la barra, no sé, tiene de repente grietas internas, se rompe la barra, ocurre el atasco dentro del molino y genera un problema grande, ¿no? O de repente el molino comienza a botar los pedazos de la barra que se está rompiendo y hay todo un problema, ¿no? Un tiempo, una parada, tiempos muertos, dejas de producir y para sacar estas barras que son pesadas no es fácil, ¿no? También tenemos bolas que también un posible problema que pueda generar también este tema es por bolas rotas, ¿no? Dentro del proceso. Como estaba mencionando, si este producto no es controlado, no tiene una calidad, no tiene una dureza, no tiene las estructuras definidas dentro del proceso o control de calidad para cada producto, bueno, no vamos a tener este problema. En lo que vamos como proveedores de barras y bolas, en este caso no hemos tenido problemas porque seguimos ciertos controles tan estrictos como aceros especiales para la fabricación de este producto. Dentro de la fabricación de las bolas para molienda, bueno, tenemos bolas fundidas, en este caso que también pasa por un tratamiento térmico. Tenemos bolas laminadas, en este caso o sea, su materia prima para estas bolas es la barra para bolas. Esta barra es laminada por roll forming y obtenemos una bola. En este caso estaríamos obteniendo bolas más pequeñas, ¿no? Que nos permite hacer en este proceso, ¿no? En cuanto a la forja, son bolas ya mucho más grandes y son las que se consumen más en el mercado. Estas bolas forjadas están teniendo un buen rendimiento al desgaste, una buena vida útil. Son mejores, ¿no? También pasan por un tratamiento térmico con medios controlados, pero la diferencia con lo que son fundiciones, las bolas de fundiciones ya están dejando mayormente de consumirlas dentro del mercado, están más consumiendo la bola forjada, por un tema también de problemas que puede existir. Es la bola muy dura, esta bola sí tiene una dureza de repente superior, pero se puede partir dentro del proceso, ¿no? O de repente tiene porosidades que se podría generar, no sé, por la humedad de los moldes. Entonces hay ciertos problemas y todo están migrando a la bola forjada, ¿no? Normalmente la bola de fundición se utiliza para la fabricación de cemento, productos cementeros, ¿no? Las bolas, en este caso, se caracterizan por la dureza superficial, la dureza, en este caso, volumétrica, o el promedio que tiene en cada parte de la bola interna, ¿no? Que es una dureza volumétrica, una resistencia al desgaste y abrasivo, una resistencia al impacto, que en este caso es muy importante. Estábamos viendo que hay mecanismos de abrasión y de impacto, ¿no? Estas propiedades se obtienen por tratamientos térmicos, que es el temple y revenido. Si vemos acá, tenemos las barras que van a ser, en este caso, han sido o ha pasado por un horno de recalentamiento en la cual lleva una temperatura. Hacemos el forjado de la bola, pasamos a un medio de temple, en este caso para hacer el templado, y luego es autorrevenido. Son revenidas también, y también podría ser autorrevenido, ¿no? Dependiendo cómo se está generando. Pero esto viene básicamente parte de la composición química que tenemos, o los controles que se tiene dentro del proceso de la barra en sí. Y luego tenemos las bolas, ¿no? Para hablar un poco de los controles que tenemos o lo que se hace para la bola forjada, dentro del proceso tenemos una temperatura de forja, en este caso de 1100 y 1150 grados, que es la temperatura que debemos controlar. Una temperatura de temple también tenemos, que las bolas deberían entrar
al temple con una determinada temperatura, ¿no? Que es 850, 950. Si no, si tengo una temperatura menor, de hecho que no voy a generar un temple, ¿no? El medio de temple, donde vamos a templar, está en 50, 60 grados, la temperatura de salida del medio de temple, y el revenido, que en este caso se trata a 200 grados. Dentro de las características de la bola para molienda, como les estaba mencionando, nosotros manejamos bolas desde 1 pulgada hasta 5 pulgadas. Tenemos una composición definida, que esta composición, con esta composición trabajamos un índice de templabilidad que queremos para el siguiente proceso, por decir así, ¿no? O sea, nosotros manejamos una composición química, sacamos la barra y luego vamos a sacar la bola, pero esta bola va a ser templada. Entonces nosotros tenemos, por el tema de la composición química, ya sabemos el índice de templabilidad. Manejamos una dureza, como estaba mencionando, superficial de 65 HRC, una dureza volumétrica de 63 HRC, no podemos bajar de esto. Hemos hecho muchas pruebas, hemos hecho pruebas industriales. Se ha realizado hace poco una prueba de bola marcada. Hemos tenido muy buenos resultados. Sabemos que es una bola, es la superbola, como lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros tenemos un buen control de este producto. De igual forma, bueno, acá hay un tema de los otros, por decir, ¿en qué forma yo podría tener un desgaste de bola, ¿no? Que podría, lo que habíamos estado hablando, que podríamos tener una rotura por impacto. O sea, que en este caso, si yo genero una velocidad crítica y la bola va a ir directamente a los forros del molino, de hecho que voy a partir la bola, ¿no? Tampoco voy a generar una buena molienda. El desgaste por abrasión, que ya estaba mencionando, que eso sí se va a dar sí o sí. El desgaste por corrosión o la erosión misma, porque el medio el medio donde se da la molienda es húmeda, entonces ahí vamos a tener un desgaste por corrosión. La intensidad relativa de los modos de desgaste también depende mucho de la dureza del mineral. Como estábamos viendo, ese es la abrasión, del índice de abrasión del mineral, ¿no? La densidad del mineral, el diámetro del molino, la velocidad del molino, lo que estábamos viendo, el diseño del revestimiento del molino, el diámetro de las bolas, las propiedades mecánicas también de la bola. Son datos que se tienen, ¿no? En la fabricación de barras, como es lo mismo, nosotros generamos la fabricación de acero, pasamos por una etapa de colado, donde está todos los controles, temperaturas, para evitar de repente segregaciones, en la colada misma, en la colada continua, evitar algunos rechupes, grietas internas o pinjoles. O sea, tiene todo un control, porque eso va a repercutir directamente cuando tengamos la barra, ¿no? Entonces, la barra minera, como la barra para hacer bolas, pasa por un control de calidad. En este caso, la barra minera, en este caso, no va a un temple, simplemente se maneja las propiedades, en este caso la dureza por composición química y los tratamientos que se le dan, ¿no? En este caso, para evitar de repente fisuras o de repente grietas, ¿no? O rotura dentro de la misma operación, de repente por hidrógeno, estas barras pasan a una determinada temperatura, caja de deshidrogenización, ¿no? O sea, todo tiene varias etapas dentro de la fabricación o de la producción del acero, la colada continua, temas de corte de la bola y la salida también de la barra. También tiene ya, cuando tenemos la barra ya dentro de nuestros almacenes, o ya tiene que pasar a una inspección. En este caso tenemos la inspección de ultrasonido, que es una parte importante para determinar si hay una grieta interna. Si hay una grieta interna, tenemos que simplemente desechar el paquete, porque todo esto está con una trazabilidad, porque la idea es no generar un problema en la minería. No podemos soltar este material porque va a generar un problema, y ese problema se hace mucho más grande, porque dentro de minería lo que se quiere es optimizar costos, tiempos, y una parada de estas pues
nos mata, ¿no? Como se dice, ¿no? Ahí también tenemos un control de temperatura, la temperatura de corte que le estaba mencionando, el enfriamiento lento que tenemos dentro de las cajas de deshidrogenización, el control de hidrógeno, la estructura de la amilación, que en este caso mantenemos una estructura estable, la calidad superficial de las barras. Bueno, las estructuras, me refiero a las estructuras que ya tenemos estructuras definidas, en las cuales son comparadas, ¿no? En este caso, cuando se hacen las inspecciones o se hace metalografía, la calidad superficial de la barra. La geometría en este caso y la rectitud, que la rectitud es una parte muy importante, esta barra tiene que ser totalmente recta. Entonces, y la inspección de ultrasonida que estaba mencionando, ¿no? Los diámetros que manejamos son bolas de 3 pulgadas y media, tenemos una composición química, como le estaba mencionando, definida, tenemos un cromo alto, que en este caso es 0.70, un carbón 0.80, que es un porcentaje, y un manganeso de 0.95, ¿no? Son aceros calmados al silicio, y manejamos propiedades mecánicas de 30 HB, ¿no? Que en este caso son una escala de dureza en Beringas.